Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Si quieres ver cómo está quedando ya la feria de San Marcos listo para recibirte, pues quédate hasta el final del video. Amigos, pues venimos a grabar durante 2 días para que ustedes sepan los pormenores de la feria de San Marcos, de la zona de la feria de San Marcos. Si es tu primera vez que vas a venir o si vas a volver a venir, bueno, así es como lo vas a ver, así es como se veía antes. Este tipo de videos se trata para ayudarte, somos tu guía para la feria de San Marcos. Lo que tienes que saber y lo que no tienes que saber también aquí te lo vamos a decir. Y bueno, pues vamos a mandar cámaras y micrófonos hasta el estudio. Eduardo, ¿andas por ahí? Ándale, patrón, pues si quieres empieza todo el programa. Se supone que aquí el que empieza el programa soy yo. ¿Qué pasó? ¿Me estás quitando la chamba? No, pues es que no comenzabas el programa, Eduardo, pues yo tenía que probar, alguien tiene que trabajar. A ver, sí, por ándale, eso a ver qué trae. Decidí empezar yo. Inicia el programa, este programa. Ok. Eduardo, sí, pues bueno, regresamos aquí a la calle Laureles, donde ya se empieza a ver más actividad. Miren, esto es lo que les mencionaba hace algunos videos. Aquí a la calle Laureles se empieza a tomar vida. Estos son los letreros que se empiezan a aparecer aquí cuando uno pasa por aquí. Renta de locales por temporada de feria. Asimismo, en las calles vamos a encontrar algunos letreros que diga renta de casas por temporada de feria. También ahora lo van a hacer también por Airbnb, pues ya tienen esa facilidad. Pero ya empieza a tomar vida esto. Estamos casi a 20 días de la feria de San Marcos y esto es lo que nos estamos encontrando, este tipo de letreros. Mira, Eduardo, pues ya casi aquí llegando al andador que nos conecta con el Hotel Fiesta Americana. Como les decía, ya hay más movimiento. Ya vemos allá algunos locatarios empiezan a arreglar sus locales para rentarlos o para ellos mismos salir a vender. Todo esto van a hacer aquí comida y cheves. Esta parte de aquí donde está este toro, miren, va a ser un gran baño. Eso sí, tráiganse mucho dinero, pero en cambio, porque van a necesitar ir al baño y cuesta entre 5 y 10 pesos y eso es lo que más se demanda en la feria de San Marcos. Hay muchos baños móviles por aquí y por allá, pero son de a 5 y a 10 pesitos. Tráiganse cambio porque después les va a ganar. Yo sé lo que les digo, después no digan, no, es que no sabía. No, sí hay muchos baños por aquí y por allá, son móviles, pero necesitan pagar con cambio. Amigos, y hoy no me quedaba de otra que venir aquí a desaburrir a esta. Hoy venimos con la reporterita que viene por acá, miren, en la carriola. Entonces dije, ¿qué hacemos? ¿A dónde la desaburro? Porque hoy es el día que ando de papá de día completo. Pues dije, vámonos a la feria, bueno, a lo que va a ser la feria. Pero ahorita si ustedes voltean, dirían, esto ya está de feria, Aguascalientes ya está de feria, pero no. Son los días previos, pero así se vive un sabadito aquí en Aguascalientes, en las instalaciones de la feria. De hecho, por ahí ya veo algunas activaciones de algunas marcas que ya andan dando como el pre-roll, andan dando aquí es el rondín. No sé si siempre sea así, pero creo que nunca los había visto. Ya en este andador J. Pani, ya también están rompiendo el piso, eso no estaba. Estos son los cambios que les acabo de decir, que vean el piso que le van a poner como algo de decoración nueva. Este es un sabadito pues normal en Aguascalientes, no sé si normal o previo a la feria. Ya la gente quiere feria de verdad por aquí. Hola. Y pues nos lanzamos este día sábado 26, le digo que no sé cuándo suba este video, pero espero que lo suba muy prontito. Es lo que se está viviendo ahorita aquí en el andador J. Pani, que es de los lugares principales de la feria. Estos son los que les digo que son las activaciones, pero no, creo que son artistas urbanos donde te puedes tomar la bonita foto por cooperación. Pero decidimos venir a esta hora porque ya bajó el sol, ya cambian los turnos. Hace rato estaba mucho sol, pero era muy familiar. Ahorita ya empiezan a llegar los que empiezan a enfiestarse y se van las familias. Lo mismito pasa en la feria. Amigos, pues ahora nos encontramos afuera del casino, que ahorita se convirtió en las taquillas del palenque. Este es el casino. Aquí pueden ver los pósters del palenque. Vine a preguntar algo que ustedes me preguntaron en redes sociales. ¿A qué hora hay que venirse a formar cuando ya trae uno boleto para la variedad? Bueno, me dicen aquí que si traes boleto general, vente con 2 horas de anticipación para que alcances un lugar. Pero si ya traes un boleto reservado con número, un VIP o algo así, que te vengas con 45 minutos la armas para acomodarte, a encontrar tu lugar. Entonces ese es el tip que les tengo. Generalmente con 2 horas de anticipación y con ya numerado o VIP, con 45 minutos la armas.
Y bueno, para aquellas personas que se vienen al Palenque, no crean que aquí es la entrada, no. Este es el casino, este es en realidad el casino. ¿Cómo lo van a ubicar? Porque está es el más cercano al templo que se ve aquí, el templo de San Marcos. La primera puerta es el casino, la segunda puerta de este mismo edificio es la Secretaría de Turismo y la tercera puerta ya es el Palenque. Ya van a estar por ahí muy bien enfiestados. Bueno, toda esta zona va a estar muy enfiestada ya, pero bueno, para que se ubiquen cada una de las puertas: casino, Secretaría de Turismo y después Palenque. ¡Aguascalientes! ¡Viva! Eduardo, pues en este video quiero hablar sobre las curiosidades que hay en la temporada de feria, pero que solo los de Aguascalientes lo saben. Los que vienen de fuera pues solo vienen y disfrutan la feria, pero no saben qué pasa, qué tantas cosas pasan en temporada de feria en Aguascalientes. La primera que se me viene a la cabeza es el éxodo que hay en temporada de feria de personas locales de Aguascalientes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que en temporada de feria casi la feria es para los de afuera, para los foráneos, porque la gente lo que quiere es salir a la playa. La gente de Aguascalientes te la vas a encontrar en Vallarta, te la vas a encontrar en Cancún, te la vas a encontrar en un montón de lados, pero no en Aguascalientes, porque lo que quieren es salir. Claro, muchos de nosotros sí nos gusta la temporada de feria y aquí nos quedamos, ¿no? Pero sí, la gente, esto es de las cosas raras, que mucha de la gente se va a la playa, y para eso, y si no me creen, quiero corroborárselos con una agencia de viajes que vamos a ir a platicar con ellas para que vean cuántas cosas pasan en temporada de feria. Entonces mandamos cámaras y micrófonos hasta la agencia de viajes. Eduardo, pues ya estamos en el interior de la agencia Run Tours, estamos con nuestra amiga Run. Entonces ella nos va a explicar estas cosas raras que nadie sabe, solamente las personas que viven en Aguascalientes en temporada de feria. ¿Qué mejor que una agencia nos lo explique? Run, cuéntanos qué pasa en esta temporada de feria respecto a los viajes. Hola a toda la gente de Volando Away Blog, pues yo soy Karina, mejor conocida como Run Arreola. Mi agencia se llama Run Tours y estamos ubicados en Sierra de Pinos 310, Bosques del Prado Sur, en Aguascalientes, y nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Run Tours. Pues mira, yo creo que los hidrocálidos, bueno, están dos partes, ¿no? O sea, la gran mayoría, la verdad es que aprovecha estas fechas. Unos para huir de la feria, y pues aprovechan las vacaciones para poder irse a destinos pues cercanos o internacionales, de todos los destinos. Pero la verdad es que sí, muchas de las personas locales hidrocálidos pues sí aprovechan este tiempo de feria pues para poder huir un poquito de todo el caos que se hace, y pues aprovechan para viajar. Si vienes a la feria y estás pensando que vas a encontrar a tus amigos hidrocálidos, no, los vas a encontrar en Vallarta, en Cancún, o en todas las playas de México, ¿no es así? Sí, de hecho es muy chistoso porque de verdad hidrocálidos se van a Puerto Vallarta y allá todos se encuentran, ¿no? Porque pues también pasa esto, que nuestras vacaciones, o sea, son diferentes al resto de la República. Nosotros estamos desfasados pues las 2 semanas. En realidad, por ejemplo, este año nuestras vacaciones empiezan para Semana Santa, el 14 de abril, y pues en esa semana es cuando el resto de la República pues ya es su última semana de vacaciones. Entonces en realidad pues nuestra temporada somos los únicos que estamos en vacaciones. Entonces si nos vamos a cualquier destino es muy probable que encontremos a nuestros vecinos, amigos allá en Vallarta, Cancún. Entonces en cualquier destino puede que estemos por allá. Y por ejemplo, ¿ustedes qué destinos ofrecen a la gente que se quiere ir en temporada de feria? Que me imagino que ahorita ya están vendidos, ¿no? Yo creo. Sí, pues la verdad es que literal desde el año pasado se empiezan a promocionar los destinos para esta temporada. Ahorita pues sí, ya está toda vendida esta temporada de abril. Pero pues lo más popular que se maneja aquí, también por la cercanía y por el servicio del transporte que se da directo, es para los destinos de Puerto Vallarta, y pues ya tiene unos 2-3 años más o menos que el destino de Mazatlán pues ya empieza a ser muy popular y pedido por aquí, por los hidrocálidos, y también pues ya se encuentra con el transporte directo de aquí de Aguascalientes para Mazatlán. Entonces son como los destinos pues fuertes, populares, más vendidos aquí en Aguascalientes. Pero pues claro, también se manejan destinos como Cancún, Los Cabos, pues ahora sí que cualquier tipo de playa, destino que quieran. Pero pues sí, los más populares se podría decir que son pues Vallarta, y pues ya algunos años ya lleva Mazatlán. Entonces si pensabas venir a Aguascalientes y dices, de aquí me voy a la playa, olvídalo, porque ya están allá todos
Los hidrocálidos ya se vendió todo, pero aquí en esta agencia pues tienen otros destinos para después de la temporada de feria. También te puedes ir a vacacionar, que no sé como qué destinos hay por aquí. Sí, pues nosotros también, bueno, además de todo lo que son hotelería, paquetes a la playa, vuelos y todo eso, pues también nuestro fuerte y por lo que somos muy conocidos aquí en Aguascalientes son por nuestros tours grupales, que esos igual los tenemos todo el año, diferentes destinos, destinos pues de playa, pueblitos mágicos, próximos que se vienen, por ejemplo, pues para Veracruz, Los Rápidos. También tenemos uno que este año estrenamos, que la verdad pues estamos muy emocionados porque nos quedó muy bonito. Nos vamos por primera vez a Baja California, vamos a hacer la ruta del vino. Allá vamos a visitar pues Valle de Guadalupe, que pues si no sabían, el 90% de los vinos mexicanos se producen en tierras de Baja California. Entonces pues la verdad allá es todo el mundo del vino. Vamos a conocer vinos y están incluidos degustaciones. Y pues la verdad es un tour muy especial para todos los amantes del vino y para los que no son, pues también, porque estoy segura que probando los vinos que se producen allá van a quedar fascinados. Obviamente las casas vinícolas de allá son espectaculares, también la gastronomía, pues el hecho de ser frontera, la verdad es que es un mundo gastronómico muy rico, hay cerveza artesanal, bueno, en fin, nos vamos a dar una buena divertida, vamos a conocer un buen gastronómicamente. Y pues también obviamente del vino, de la cerveza y pues nada, allá, a ver qué nos espera por allá en el norte. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Como si llegamos a esos 200 likes, yo les había prometido hacer un video sobre ayuda sobre hospedaje. ¿Qué colonias podrían rentar que quede cerca de la feria? Porque hay veces que ustedes ya rentaron o ya alquilaron su hotel, pero está, no sé, en la avenida Panamericana, está lejos, porque ustedes lo ven en el mapa, como son foráneos, dicen, oye, está muy cerca, pero en realidad está muy lejos. Hablando de las colonias que están cerca de aquí pues de la feria, las que yo sé y las que yo siento que están cerca, miren, está obviamente el barrio de San Marcos, o sea, alrededor de aquí, está la colonia Santa Elena, Jardines de Santa Elena también, la colonia El Dorado, la colonia Flores, que es la que está exactamente donde está la avenida la colonia Flores, que es exactamente donde está la avenida de los Laureles, pues bueno, zona centro, obviamente, son de las más cercanas. Está obviamente Versalles, primera sección, Versalles, segunda sección, también las cientos cercanas. Sí puedes llegar caminando, pero no vas a tener tanto problema, porque tienen que pensar en una cosa, tienen que pensar en el regreso a su hospedaje, porque de verdad no va a haber taxis, hay un montón de taxis, los taxis no quieren entrar a esta zona porque es muy conflictiva, el precio sube, el precio cambia, así, ya no es de que me lleva a tal lugar, sino me lleva a tal zona, y depende de la zona les van a cobrar esos taxis. Eduardo, pues ahora nos encontramos afuera del área comercial, lo que sería en la feria la expo comercial, está aquí atrás de mí. Ya se ve que están haciendo algunos arreglos y por ahí están preparando ya la velaria en la zona comercial. Atrás de esta zona comercial es lo que es el Foro de las Estrellas. Las personas que vengan a ver a sus artistas favoritos al Foro de las Estrellas, este es el lugar donde van a tener que venir a formarse. Yo creo que como desde las 3 de la tarde, hay mucha gente que se viene como desde las 3 de la tarde a formarse, depende del artista, también dependen ustedes cómo planeen su feria, pero mucha gente he visto que se vienen desde las 3 a formarse y empiezan las actividades como 8:30, 9, el ingreso tal vez es como desde las 7, un poquito antes, un poquito después más o menos. Yo solo he venido aquí como a ver como a 3 artistas y sí, una vez me vine a formar desde las 3, la otra traía una acreditación como de prensa, pero normalmente he visto como a las 3, chequen con otras personas que ya hayan visto estas actividades del Foro de las Estrellas, pero es aquí, miren, esta velaria, donde está la zona comercial, es donde se van a formar para el Foro de las Estrellas, o donde van a venir a comprar un montón de cosas, o a comer bien rico, que también hay una zona gastronómica, toda esta parte de aquí, para que sigan, come y come. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Amigos viajeros, amigos feriantes, gente que viene a la Feria de San Marcos, si quieres conocer un restaurante súper lindo que está afuera del área de la feria, muy lindo, porque tal vez ya te engendraste, porque quieres conocer nuevas cosas, porque quieres conocer nuevos sabores,
y además tienes un paladar así como selecto, te quiero recomendar el restaurante Manrique, que está en el corazón de la ciudad de Aguascalientes. Está a un ladito de la catedral, está en la calle Victoria 101. Este restaurante tiene una gran magia, empezando desde la finca del edificio que está, es una de las propiedades más antiguas que hay en Aguascalientes. Y ya cuando entras tú vas a ver la decoración, pero cuando pruebes su comida, que se llama el concepto Cocina Fusión, ahí es donde me vas a dar las gracias y me vas a decir qué bueno que me recomendaste este restaurante, Lalo, porque está súper rico, de verdad. Prueben las bebidas que también están súper ricas. Yo les recomiendo, y fue lo que yo probé, el carajillo con licor de elote, que está delicioso. Los postres, bueno, todo está súper rico. Restaurante Manrique es muy recomendado en el corazón de la ciudad de Aguascalientes. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Eduardo, ahora nos encontramos en la zona de la Expo Plaza. Esto que ven aquí a mi derecha es la Expo Plaza. Aquí es donde se ponen la mayoría de las empresas cerveceras. Ponen unos stands bien chidos, ponen muchas activaciones, a unas chicas bien guapas aquí a bailar, mucha cervecita que se vende por aquí. Ahorita ya vemos que ya están en construcción. Y bueno, parece que esto sí ya está hecho. Por si tenían alguna duda, no, que si la feria no se va a hacer. Miren, aquí ya están las construcciones para que ustedes lo vayan checando. Enfrente de mí tenemos la Plaza de Toros Monumental. Hace algunos videos les hice un video sobre las novilladas en Aguascalientes. Bueno, en la temporada de feria donde se hacen las corridas es en esta Plaza Monumental, que es la grande. Pero bueno, ese video fue previo como para que sepan más o menos cómo está el ambiente taurino. Para aquellas personas que por primera vez vienen a una corrida de toros o piensan entrar, pues así más o menos es el ambiente. Si no has visto ese video, te invito a verlo. Te lo voy a dejar en una de las esquinas por aquí o en la descripción para que pases a verlo. Cómo es el ambiente taurino previo a la Feria de San Marcos. Pero mira, aquí está la Plaza de Toros Monumental. Que ahora veo que algunas chicas por aquí están pues esperando que abran las taquillas para comprar esos boletitos. En el 2020 que iba a ser feria, este piso es nuevecito, o sea, ya no se usó para lo que se iba a usar, que era en la feria del 2020. Y muchas instalaciones se quedaron nuevas, como esta que está acá atrás. Esto es nuevecito, se quedó pues, sin seguirle la construcción. Por allá son otras cosas de gobierno, no sé si esto es de gobierno o no. Normalmente están de gobierno y como ya saben hay un estado invitado que ahora es Mérida. Me imagino que aquí van a estar esos stands. Y los cambios que se hicieron en esta explanada es para que la gente fluya más. Cuando les digo que hay mucha gente es porque de verdad hay mucha gente. De este lado a mi derecha se va a poder ver lo que se llama el Foro del Lago. Es uno de mis foros favoritos. Aquí es un foro abierto, entrada libre, pero tienen unos programas súper chidos. En esta ocasión los que más me interesan es ver a Diego El Cigala y a Rosario Flores. Ustedes saben que me gusta mucho el flamenquito y ellos van a estar aquí gratuitos en este foro, que cuando no es temporada de feria es una pista de patinaje. Esto que está aquí es una pista de patinaje, todavía no hay nada que estén armando, pero aquí va a ser el Foro del Lago, o el Foro del Lago ha sido muchos años por aquí. Yo creo que sí, porque también están las gradas ya hechas para el Foro del Lago. Ahorita yo creo que están rehabilitando el lago, porque el lago, eso sí, déjenme les cuento, es el Foro del Lago, pero nunca hay lago, solamente hay lago cuando hay feria, por eso lo están rehabilitando ahorita. Cuando no hay feria, pues no le dan mantenimiento y se ve bien feo, todo seco. Y ahorita seguramente, mágicamente en temporada de feria va a haber lago para que sea el Foro del Lago. Aprovechando que tengo aquí atrás esta torre de cámaras, pues para recordarles que cuiden sus pertenencias cuando vengan a Aguascalientes. Sí va a haber mucha feria, sí va a haber mucha fiesta, pero también vienen muchas personas también, amantes de lo ajeno, hasta de otros lados, pues para poder hacer su agosto. Los celulares es lo que más roban. Normalmente aquí vamos nosotros en la lela con un vasito en la mano y con el otro en el celular vamos mensajeando, y adiós celulares.
Es como el modo operandi de la gente cuando pues, no nos damos cuenta quién nos está observando, pero pasan y tómala. También depende mucho la hora en la que te estés enfiestando, entonces tengan cuidado con sus celulares porque es lo que más se roba. Aunque ya pusieron muchas torres de estas con muchas cámaras alrededor de la zona de la feria, pues a veces hay unos más vivos que otra cosa. Entonces, bueno, también para recordarles que si tienes alguna situación puedes acudir a estos botones de pánico, así como los que tienen en la Ciudad de México. Pues aquí tenemos varios aquí también ya. Para cualquier cosa, esperemos que no pase nada, pero ahí están también. Entonces cuiden sus pertenencias. Y esto es lo que les digo de la magia de la feria. Bueno, ahorita ya se ven otras caras, ya se ven caras contentas. ¿Por qué? Porque previo a la feria empieza mucha gente a tener trabajo. Están acá pues los maestros de la construcción, están los arquitectos, están mucha gente previo, ya tiene un trabajito que va a tener una lana extra en esta temporada de feria. Y mira, lo que les digo de la magia de la feria es que, por ejemplo, pasamos hace 2 semanas por aquí y no estaba nada de esto, vean. Y están construyendo un restaurante que está afuera del Fiesta Americano. Eso no estaba, esto de aquí no estaba y vean ahorita ya como ya acá avanzaron. Este es de un restaurante que se llama La México. Ellos tienen sucursales en la ciudad, pero también tienen sucursal ahora aquí en la feria. Y de hecho, para las personas que les gusta el flamenquito, pues aquí también va a haber flamenquito. Van a estar los Fuente y Caudal aquí en La México. Y bueno, vamos a ver qué más vemos en esto que es la magia de la feria a 20 días de la feria de San Marcos. ¡Aguascalientes! ¡Viva! Amigos, y en esta ocasión les quiero recomendar una taquería que se llama la Taquería La Esquina. Está en Avenida Aguascalientes Sur, esquina Río Nilo. Es una taquería, una super taquería, deliciosos tacos que venden ahí. Para todo tipo de antojito, que de pastor, que de cabeza, que de bistec, que si las lecheras, que si las gringas. Y también ahora en temporada de cuaresma, para los que no comen carne, también hay tacos de Marley que están súper ricos. Ven a conocerlos, el servicio está muy bueno. Avenida Aguascalientes Sur, esquina Río Nilo. Aquí les dejamos la dirección para que pasen a conocer. Bueno, pues ya avanzando un poquito más, ya nos encontramos casi donde inicia aquí el Fiesta Americana. Estamos viendo el restaurante Fisher, que lo están arreglando. Ya vieron ustedes todo el movimiento que está por dentro. Recuerdo la última vez que vine aquí en temporada de feria, era cuando estuvo aquí un kiosco que vino Chumel a grabar. Y enfrente pues yo me puse a escuchar a los músicos. Y nada más de estar escuchando a los músicos, como que no me fue muy bien con ellos. Buenos días, señores. Estoy muy preparado. Que chingue su madre el puto que tengo al lado. Buenos días, señores. Eso digo ahorita. Que chingue su madre el de la camarita. Eduardo, pues ahora nos encontramos nuevamente en el Pueblo Fantasma, que ya dejó de ser Pueblo Fantasma. Miren, ya está habitado, ya está cambiando. ¿Se acuerdan cuando venimos hace pues casi un mes? Esto era el Pueblo Fantasma. Pues no, ya dejó de ser Pueblo Fantasma. Aquellas construcciones que veíamos en ruinas dejaron de ser de ruinas. Aquí puedo ver la construcción, por ejemplo, del buen manejo del tablarroca. No manches, están dejando esto súper lindo, vean. Y por ahí hay otras construcciones muy lindas. Hay otra por acá que iba a ser antes, en la feria del 2020, iba a ser una cervecería que se llamaba La Incondicional, que por mucho tiempo fue muy buena y llegó la pandemia, adiós La Incondicional, y ahora tuvieron que empezar otro concepto. No sé qué vaya a ser, a lo mejor va a ser lo mismo, seguramente parece como cervecería. Por allá vemos otras cervecerías, acá vemos antros. Este antro de acá es grupero, para los que les gusta la música grupera. Este tiene totalmente diferente, así nunca había estado así, se ve muy linda la entrada. Por acá también otro antro que se pone acá muy fresón. O sea, para la gente fresona de otras ciudades que no llenan de estar en antros en su ciudad, seguramente van a estar aquí. Y qué bueno, pues es para si les gusta, ¿no? Uno de los tips que les voy a dar cuando estén aquí en la zona de antros es que va a haber días que no cobran. Normalmente es de lunes a miércoles. Va a haber días que va a estar carísimo y otros días carísimo la entrada. Van a encontrar a veces gente medio prepotente, ya saben, en las puertas. Y a veces no son los dueños a veces son buena onda, pero en la puerta se ponen la gente prepotentes. Y adentro, pues ya con el alcohol todo el mundo le sale lo prepotente. Entonces, por favor, señores, vienen a divertirse, que no se les bajen, que no ofendan gente, porque luego se ponen a ofender al mesero, que se ponen a ofender al de la puerta, que se ponen a ofender, porque, y más la gente que
pretende tener dinero, hay gente que tiene lana y no viene súper tranquilita a divertirse, y hay otra que pretende o que dice que tiene lana y viene aquí a molestar a los trabajadores, vienen a molestar a los demás. Entonces vienen a divertirse, señores. Otro de los consejos y tips que les quiero dar es que respeten a los músicos que están tocando aquí en los restaurantes, en los bares. Ellos tienen que andar corriendo de un lugar a otro, pues porque es buena temporada para ellos. Y hay algunos que se ponen mala copa, que se ponen borrachitos y agarran los instrumentos de los músicos, a veces hasta los rompen. ¿Por qué les doy ese ejemplo? Porque en este lugar precisamente a un amigo músico, Paco del Rincón, ¿eres tú?, le rompieron su guitarra aquí, un borrachito nada más de estar ahí jugando, y es su trabajo, es su guitarra, que es un guitarrón que costaba mucha lana, y ya no pudo ir a la siguiente tocada porque pues, le rompieron su guitarra. ¿Y quién se lo paga? No se lo va a pagar el dueño, no se lo va a pagar, no, o sea, se quedó con su guitarra así pues descompuesta y tuve que pedir otra, o no sé si tenía otra, pero bueno, señores, vienen a divertirse, respeten, y seguramente les van a respetar mucho a lo que venimos, a divertirnos. Y miren, amigos, otra de las formas que la gente hace feria aquí en Aguascalientes, hay mucha gente que no le gusta andar caminando ni yendo de aquí para allá, porque de verdad hay mucha gente, entonces se meten a los restaurantes, se meten a los bares, normalmente a los restaurantes, y ya se la pasan ahí todo el día. Van a gastar un montón, eso sí, pero bueno, pues es su lana, ¿verdad? Pero se la pasan muy bien porque ya no andan caminando de aquí a allá. Además, el baño, recuerden, el servicio del baño lo van a necesitar un montón. Entonces mucha gente por eso hace eso, porque ya tiene la comodidad de que está en un lugar, tiene su mesa, tiene más o menos cerca el baño, ¿verdad? Es otra de las formas de las que aquí la gente hace su feria. Otra de las formas en que la gente hace su feria también, cuando dices, hoy no quiero gastar, porque ya entré a un restaurante ayer, es que vienen a esta explanada que se llama Explanada San Marcos, se vienen con su hielera, se vienen con sus amigos, uno que trae la botella, otro que trae el hielo, otro, o a lo mejor todos traen lo mismo, y se la pasan aquí porque alrededor de todo esto están las bandas, los músicos, y también ponen DJs, entonces ya no necesitan entrar a ningún lado, porque, bueno, pues porque no quisieron, o porque a lo mejor no había lana, o porque así les gusta feriar. Entonces, feria hay para todos y para todos los presupuestos. ¡Aguascalientes! ¡Viva! Amigos, pues espero que les haya gustado este video, un video más previo a la feria de San Marcos. Ya nos faltan 20 días, o tal vez menos, depende cuando sube este video, ¿verdad? Ya nos falta menos, ya están, me imagino que ya están muy emocionados ya con la maleta. Bueno, pues sigan estos videos para que se lleven los mejores tips para la feria de San Marcos, para que te le pases bien chido. Y seguramente acá nos vemos en Aguascalientes. Esténse muy pendientes que vamos a andar por ahí en las calles grabando. Como siempre les decimos, suscríbanse, comenten y compartan. Nos vemos en otros videos. Y recuerda que si lo estás viendo aquí es porque los demás ya lo dijeron. ¡Es su feria, es su